hermanos, con el valle número 35. A voz al cuello, mis amados hermanos. Amén.
aquí continuamos con nuestro pastor que está en la dirección. Cristo vive, gloria a Dios. Muy bien, hermanos, bríndale fuertes aplausos al Señor, al Cristo que vive, al Cristo que cambia. Amén. Y enseguida vamos a pasar a escuchar la poderosa palabra de Dios. Esta palabra es la que ha cambiado sus vidas de ellos. Y también nuestras vidas, en ese tiempo cuando estuvimos de poder en busca del Señor, esta palabra es el que nos hizo nuevas criaturas en Él. ¿Vale? En este caso vamos a invitar enseguida a nuestro pastor Raúl Pareja Flores, quien va a exponer la palabra de Dios para nuestras vidas, hermanos. ¿Vale? Adelante, pastor. Gloria a Dios. Gloria al Señor, amados hermanos, tengan muy buenas tardes. A su nombre, gloria. A su nombre. Dale fuerte palmas para Cristo, iglesia. A papá, gracias por este momento, hermanos míos. Vamos a ver San Juan, capítulo 3, versículo 1 para adelante. Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, amados hermanos. Hay un nuevo nacimiento de nuestros hermanos después, hermanos, de salir del agua, de sumergirse, de zambullirse después del bautizo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, hermanos míos. Uaujipanikuna, Kaipi Kachkankichik, hermanos míos. Ancuna Jabayukonkichik, familiar kuna, presenciaico. Kai bautisuta tukuilaumanta. Mana solamente Iglesia Central Yamantacho. Ancunata nisaikichik, a veces nevanchik merona. Mana bautizoja necesario, solamente acto simbólico nispa. Enatin yohanchik paninchik, chainaja chainachik nispa, pero papanchipa palabra nin. Mana chuya espíritu manta, mana yakumanta nasemoja, manas diosta ricuita atunacho. Amén, hermanos. Chaime primero de Pedro 3:21 pipas ninca inanispa, hermano Icuna. Señor Hanchik, hermanos, mana bautiza cosuncho en aspaja, mana salvo casuncho. El bautismo que corresponde a esto nos salva. Pero quizás manapas, hermano Icuna, Juchanchita lavanjacho chay y chajacangman acto simbólico. Pero sin embargo el bautizo es un mandato de papá que debemos cumplir. ¿Cuánto dicen amén? Juan el Bautista, hermanos, bautizaba ¿en dónde, hermano? En Río Jordán. Gloria al Señor, aleluya. El Juan Bautista bautizaba predicando el bautismo de arrepentimiento. Hermanos que están en este lugar, bautizantes, hermanas lindas que han decidido bautizarse, ustedes van a bautizarse hasta la muerte. ¿Hasta cuándo van a bautizarse, hermanos? A ver, los diáconos, los que están atrás, los jóvenes, me lo retiran, por favor. Diáconos Richcarich. Gloria al Señor. Filma y Cloud, filmador. A ellos. Amén. Muy bien, hijos. Para ustedes esta palabra. Ustedes, hermanos míos, han venido a este lugar para bautizarse y han tomado su decisión
No lo sé, si tal vez les ha obligado a alguien, quisiera preguntar. Hermano Juan, ¿alguien te obligó para que vengas a bautizarte o voluntariamente? Voluntariamente. Gloria al Señor, aleluya. Y hermano Fran, ¿alguien te obligó a bautizarte o voluntariamente? Voluntariamente. ¿Tu nombre, hijo? Hermano Sixto, ¿alguien te obligó para bautizarte o voluntariamente? Voluntariamente. Hermano Teófilo, ¿alguien te obligó a bautizarte o voluntariamente? Voluntariamente. Hermana Sarita Nieves, ¿alguien te obligó a bautizarte o voluntariamente? Ruth, ¿alguien te obligó a bautizarte voluntariamente? Vilma, ¿alguien te obligó voluntariamente? Hermana Segondina, ¿alguien te obligó voluntariamente? Voluntariamente. Ustedes, hermanos, van a bautizarse para estar como nuevo hombre y nuevas mujeres, nuevo nacido, para que puedan dar testimonio en la sociedad, para que ustedes sean testimonio para la gente. Ya no es esa ropa blanca que tienen, así simboliza salir del agua limpios, purificados de nuestros pecados. Pero para lo cual ya no hay estar regresando al carnaval, al bucle, estar, hermanos, en las techadas mundanas, estar escuchando músicas mundanas, estar mezclándose con cosas vanas de este mundo. No, ustedes entregan su vida juntamente con el Señor, van a resucitar. A su nombre, gloria, a su nombre. Esta es una decisión firme que han tomado. Ustedes van a ser miembro activo de la iglesia. Ustedes van a tener parte y suerte en el altar para que dirijan, para que prediquen, para que hagan aire libre, campañas, para todo. Yo sé que, hermanos, acá 2 de nuestros hermanos van a entrar al agua que están mal, pero ¿cuántos creemos que Dios va a sanar, hermanos míos? Amén, hermanos. Gloria al Señor, hermanos míos. Así es que, hermanos, todos, hermanas, ustedes, la institución Iglesia Santidad a Jehová ha permitido, viendo todo el documentario, su decisión para que se bauticen y dejen en alto también la institución, el nombre, y más que nada a nuestro Dios Todopoderoso. Como cristianos evangélicos estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos acá en el mundo. Así es que siempre en el trabajo, siempre donde que estemos, comportémonos como cristianos evangélicos. Amén, hermanos. Y así vamos a dar testimonio vivo que Jesucristo vive en nosotros. Para eso nos bautizamos, hermanos míos. Así es que, hijos lindos, desde hoy día para adelante, mantengan su ropa así, limpio, blanquito, para que ustedes puedan tener esa heredad en el reino de los cielos. Amén. Así es que, hermanos míos, los que están aquí, los visitantes, a veces dirán: ¿por qué, pastor viejo, ya están bautizando? ¿Por qué no lo bautizan de niño? Es que, hermanos, Juan Bautista bien claro dijo: el bautismo es para el perdón de pecados. El niño no tiene pecados. Tiene genealogía pecaminosa que heredó de Adán y Eva, pero no tiene pecado. Pero un niño que ya tiene uso de razón de discernir el bien y el mal, tal vez de 11, 12, 13 años, ahí sí. Pero, hermanos, gloria al Señor, el bautismo que Jesucristo nos dejó es bautizarse en el río Jordán con hermanos míos, con el Juan Bautista. Tenemos un ejemplo y el Señor dice: pisad mis huellas, pisad mis pisadas. Así es que, hermanos, los pastores que vamos a entrar, vamos a simbolizar como Juan Bautista. Y, hermanos, laguna que tiene salida bastante, es agua limpia, totalmente puro, hermanos, simboliza el río Jordán. ¿Cuánto dicen amén? Así es que, hijos, ustedes además
no se puede bautizarse por aspersión. Muchas veces, hermanos, se están bautizando en piscina, están bautizando, hermano mío, en un pozo, en ducha. Uno de nuestros hermanos en Lima le habían bautizado en ducha, hermanos míos. Y eso no es así, tiene que ser por... Bautismo es enterrar, sumergir. Así es que zambullir, eso significa el bautizo. No es el bautismo, hermanos, por aspersión, agarrar y decir en nombre de Padre, Espíritu Santo y hasta allá. No, 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 no. Así no es, sino tiene que ser enterrado, simbolizando que mueres juntamente con Cristo. Así es que la vieja vida anterior, el viejo hombre, muere, queda ahí, y ustedes resucitan juntamente con Cristo Jesús. Amén, hermanos. Así es que, hermanos míos, pero si pastor, si voy a fallar después de bautizo, ¿de nuevo puedo bautizarme? No, solo te queda reconciliarte delante de Dios. Porque hay otras iglesias que practican, digamos, Juan empieza a tomar y dice, tu bautizo ya no vale, vamos a rebautizarlo. Pero la palabra dice un solo bautizo, un solo Señor y una sola fe. Amén, hermanos. Eso cumplimos nosotros. Así es que, hijos, me gustaría que se arrodillen para orar un momento. Y todos nosotros, los visitantes, también con reverencia. Ahí nomás no estén correteando, sino para que vienen, pues, hermanos, a hacer desorden, ¿ah? Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Jesús, Creador del cielo y de la tierra. Papá, hemos tomado, Padre Santo, tu palabra en verdad. Y para poder cumplir, Señor, estamos en este lugar, tu mandato, Señor. Muchas gracias, papá. A tu Hijo, papá, Dios mío, Padre amado. Papá, fortalece más, Señor. Fortalece más, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, ha decidido bautizarse tu siervo para que trabaje, para que sea útil y para que predique tu palabra, Señor. Padre Santo, con esa unción poderosa. Bendito Dios, todo el mal que tiene tu siervo, papá, tú lo sanarás en el nombre de Jesús. Papá, tu siervo, tú lo has llamado para esos tiempos, has preparado para estos tiempos, para que pueda orientar tu iglesia. Vas a levantarlo, Señor. Gracias, Jesús. Papá, has arreglado su vida de tu hija ayer, casándose, y hoy está decidiendo bautizarse. ¡Qué maravilla, Padre amado! Bendiga a tu sierva, el joven, papá, levanta. Y vamos a ver tu gloria, Señor, a tu hija que se ha decidido, Señor, papá Dios mío, estar en tu presencia, en comunión contigo, uno solo, papá. Gracias, ser parte del cuerpo de Cristo. Tú mismo, Señor, bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar 3 glorias. La honra y la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dale un fuerte palmas. Ataritos. Hijos, solamente breve va a ser un testimonio. Nada más se presentan, su nombre completo, de dónde son y cómo lo conocieron a Dios y por qué están acá. ¿Ven? Nada más, simple y breve. Hijo Juan. Un pequeño testimonio. ¿Sus testimonios pequeños? Bien, saludarle a mi pastor mediante mis dolencias, dificultades, pruebas, luchas. Conocí a Dios y ahora me encuentro libre de todas estas cosas y agradecido con Él y decidido a servir y seguir sus pasos, ¿no? Con esta fe en el Señor, servir hasta la muerte, como un día prometí, cuando me entregué, servirle hasta la muerte, y hoy estoy en este camino de llegar al bautismo en el amor del Señor.
Muchísimas gracias a todos. Aleluya. Amén. Mis amados pastores, mis amados hermanos, saludarles en el honor de Cristo Todopoderoso. La verdad, yo desde pequeño sí conocí a Dios. Con el pasar del tiempo, la verdad, me alejé de Dios. Y su palabra de Dios dice que sus hijos Dios nunca olvida. Y la verdad, mediante dolencias, mediante tormentos, yo volví a los brazos de Dios. Llegué a alegrar mi vida con mi esposa. Y ahora, agradecido con nuestro Señor, llegó el momento de poder ahora bautizarme, de aceptar a Dios en mi vida plenamente y seguir sus pasos cada día. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Fuerte aplauso, hijos. Muy buenos días ante todo. Les saludo. Soy de a los pastores, en primer lugar, a los pastores, todo, Raúl Parejas y el señor y su esposa. En primer lugar, a todas las congregaciones. Soy natural de Bechingay, pero me encuentro ahorita con este dolor. Esto, nada, es posible para él, pero ahorita me hace nada, papá. Papá, yo tengo poder. Solamente le pido solamente una disculpa. Soy separado de mi esposo también, todo. Pero ahorita, yo mis hijos todos están grandes. Mi hijita. Para ellos, un saludo, pero ahorita no está presente. Pero ahorita mis compañeros, mis familiares están presentes. Gracias, les digo a todos de la congregación, les pido mil disculpas, gracias por mi dolor. Ahorita un momento fuerte estoy pasando de la cabeza, pero para Dios no es posible. Soy de Bechingay, de Matapucyo, de Bechingay, natural, soy de, ¿cómo se llama? Palomino Hurtado Sixto, mi nombre. Amén. Amén. Aleluya. Bien, Pastor Raúl, Pastor Walter, Pastor Javier, los demás pastores y todos los congregantes. Bien, yo en realidad estoy viviendo mi segunda vida. Aleluya. En el tiempo del COVID, yo ingresé a salud así totalmente grave. Y cuando desperté, ya estaba ahí, en la puerta de la UCI, todo preparado para ingresar. Prácticamente yo agradezco al Señor, porque el Señor me ha dado otra vida, otra oportunidad. Aquí estoy presente, gracias al Señor. Bueno, yo soy de San Jerónimo y prometí al Señor seguir su camino por haberme permitido otra vida más en estos momentos. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, primeramente gracias al Señor. Segundo lugar, gracias a mis pastores, a mi madrina, a los hermanos presentes, a mis familiares de Andarapa. Gloria a Dios. Yo me llamo Sarita Nieve Paredes, soy naturalmente de Andarapa. En primer lugar, yo conocí al Señor porque yo tenía enfermedad de dolor de cabeza. Mi vida pasaba llorando. Tenía dolor. Mi esposo se enfermaba. Le doy gracias al Señor porque mi esposo está caminando. Aleluya. A mi esposo le llevaba a los doctores, a los brujos, pero siempre me decía, se va a sanar, nunca se sanaba. No había nadie, solamente lloraba. Pedí al Señor para acercarme a Él. Un día
voy a la iglesia, el Señor me llamó con amor. Por eso decidí seguirle a Él, nunca más apartarme. Le doy gracias al Señor. Luché 4 años para cariño, con mucho amor. Gracias, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muy buenas tardes, querido pastor y todas las congregantes. Pues yo soy de Huancaray, distrito de Huancaray. Pues decidí seguir a Cristo y estoy aquí. Tomé esta decisión. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pastor, congregantes, buenas tardes. Mi nombre es Irma Pardo Fagia. Soy natural de Tumayhuaraca, Humamarca. Yo llegué mediante de mi familiar que me trajo a la iglesia porque yo nunca quise conocerlo, su camino del Señor. Y cuando yo entregué, dejé. Pero había un momento que me llegó un dolor y no podía. Después pero Dios estuvo conmigo, nunca me abandonó. Hacia las dificultades de la vida, luché, lloré, sufrí, pero Dios nunca me abandonó, estuvo conmigo hasta hoy, y hoy me decidí seguir a Cristo hasta el fin. Gloria a Dios. Aleluya. Pastor, buenas tardes. Pastor Raúl, Pastor Walter, Pastor Javier. Muchas gracias, Pastor. Recién nos ha recogido y recién hemos venido. Gracias, Pastor. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, fuertes aplausos para el Señor. A su nombre, a su nombre. Ese es el Cristo que cambia. Es el Cristo que da esperanza y que da vida eterna en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos contentos de ver a nuestros hermanos para que puedan entrar a las aguas del bautismo y para resucitar para la vida nueva en Cristo Jesús? Amén, hermanos. Entonces proseguiremos, gloria a Dios, aleluya, a entrar, gloria a Dios, a las aguas del bautismo. Y amén. Primero los varones y luego las damas, las mujeres, hermanos, entraremos por ello. Vamos a invitar al pastor Raúl y al pastor Walter para que puedan, gloria a Dios, pasar a las aguas para proseguir esta ceremonia maravillosa, esta ceremonia, hermanos, inolvidable. Dios me lo bendiga, hermanos. Estamos en Pacocha. Gloria al Señor, Dios les bendiga, hermanos. Hoy, 21 de diciembre del año 2025. ¿Amén? La iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue, hermanos, ganando almas para la honra y la gloria de Dios poderoso. ¿Cuándo dicen amén, hermanos? A su nombre, a su nombre. Muy bien, entonces todos nos preparamos hoy. 21 de diciembre, hermanos, del año 2025. Así, de esta manera, vamos cumpliendo la gran comisión de predicar la poderosa palabra de Dios, haciendo discípulos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la vida de nuestro hermano Frank Espinosa Román, Teófilo Franco Cuenca, nuestra hermana Segotina Quispe, nuestro hermano Juan Centeno, nuestra hermana Sarita Nieves, nuestro hermano Sixto Palomino, Ruth Mariluz Villa, nuestro hermano César David y nuestra hermana Vilma Pardo. Muy bien, entonces, de esta manera, gloria a Dios, proseguiremos a entrar a las aguas del bautismo, como Jesucristo hace 2025 años, proseguir a esta ceremonia maravillosa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya, hermanos? A su nombre. A su nombre. Entonces vamos a invitar a ver a las damas que van a estar a cargo de la alabanza, del coro, de los coros, para que puedan cantar, hermano, en este
en este día maravilloso, en esta ceremonia del bautismo en agua, para vida nueva en Cristo, muerto para el mundo y resurrección para la vida eterna. Muy bien, oremos. Oramos, hermanos, todos vamos a orar. Vamos a santificar y purificar, que Papá mismo santifique esta agua. Amén, hermanos. Bendito Dios maravilloso, Jesucristo, creador del cielo y de la tierra, el dueño de todo, Papá Dios mío. Santifica y purifica, Padre, esta agua en el nombre de Jesús, a que desciendan tus siervos que han decidido bautizarse. Gracias, Papá Dios mío, Espíritu Santo, Papá. Cumplimos tu mandato, cumplimos, papá, tu palabra. Padre, gracias, Jesús, aleluya. Gloria a tu nombre. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hija. De varón esa, de varón. De varón, ya. A ver, hermano. Hermano Juan Alfredo Centeno Ari, por cuanto has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu único suficiente Salvador, yo como ministro de Dios, en testimonio de todos, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A su nombre. Hermano Franz Espinosa Bamán, por cuanto has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu único suficiente Salvador, yo como ministro de Dios, en testimonio de todos, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las aguas del bautismo, hoy confieso yo mi fe. Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré. En las aguas humillantes a Jesús siguiendo estoy. Desde
Hermano Sixto Palomino Hurtado, por cuanto has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu único suficiente Salvador, yo como ministro de Dios en testimonio de todos, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Teófilo Franco Cueja, por cuanto has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu único suficiente Salvador, yo como ministro de Dios en testimonio de todos, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las aguas de la muerte, sumergido fue Jesús, mas su amor no fue apagado por sus penas en la cruz. Levantóse de la tumba, sus cadenas quebrantó, y triunfante, victorioso, a los cielos ascendió. En las aguas del bautismo, hoy confieso yo mi fe. Jesucristo me ha salvado, y en su amor me gozaré. En las aguas humillantes, a Jesús siguiendo desde ahora para el mundo, y el pecado muerto soy. Hermana Sarita Nieve Paredes, por cuanto has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu único suficiente Salvador, yo como ministro de Dios en testimonio de todos, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las aguas de la muerte, sumergido fue Jesús, mas su amor no fue apagado por sus penas en la cruz. Levantóse de la tumba, sus cadenas quebrantó, y triunfante,
por cuanto has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu único suficiente Salvador, yo como ministro de Dios, en testimonio de todos, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las aguas de la muerte, tu medida fue Jesús, mas tu amor no fue apagado por sus penas en la cruz. En la noche de la tumba, tus cadenas quedan tú, y tu Padre victorioso a los cielos ascendió. En las aguas del bautismo, hoy confieso yo mi fe. Jesucristo me ha salvado, y en su amor me gozaré. Hermana Dilma Pardo Jagia, por cuanto has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu único suficiente Salvador, yo como ministro de Dios te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las aguas de la muerte, tu medida fue Jesús, mas tu amor no fue apagado por sus penas en la cruz. Tus cadenas quedan tú, y tu Padre victorioso a los cielos ascendió. En las aguas del bautismo, hoy confieso yo mi fe. Jesucristo me ha salvado, y en su amor me gozaré. En las aguas humillantes. Hermana Segundina Quispe Rojas, por cuanto has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu único suficiente Salvador, yo como ministro de Dios en testimonio de todos, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En